Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. Tu hermano en la fe, Heriberto Méndez González, una vez más por aquí para compartir con ustedes la palabra del Dios viviente. Así que voy a comenzar rapidito con el tema de esta hora. Yo sé que va a ser de edificación para su vida y para todos aquellos que más tarde van a estar escuchando esta palabra a medida que vayan pasando los días, las semanas y los meses. Voy a estar hablando bajo el tema ¿por qué crucificaron a Jesucristo? Usted nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Bueno, eso tiene su definición en la Biblia, tiene su explicación y la voy a explicar a medida que vaya transcurriendo este video. A Jesucristo lo crucificaron, mi hermano, por dos razones. Escúcheme bien. La primera razón por la cual crucificaron a Jesucristo es porque primeramente era un plan de Dios. Escúcheme bien. Era un plan trazado por Dios mismo. O sea, dicho sea de paso, cuando Adán pecó, el pecado de Adán no cogía a Dios de sorpresa. Hay gente que piensa que cuando Adán pecó, ahora que Dios va a hacer, Adán cogió al Señor de sorpresa. No, mi hermano, dice la palabra que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando Adán pecó, ya Dios sabía de antemano, porque Él es todopoderoso, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dicho sea de paso, Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, presente y futuro, para nosotros sí, porque estamos en el factor tiempo. Y lo digo de esta forma porque Dios conoce tu pasado, conoce tu presente y también conoce tu futuro. Nosotros estamos en el factor tiempo, pero Dios no está en el factor tiempo. Dios está en la eternidad. Dios es eterno. Ahora, cuando Adán pecó, Dios sabía que iba a pecar. Por lo tanto, ya Dios tenía la provisión para el hombre que iba a pecar, que en este caso fue Adán. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora voy a hablar un poquito de Jesucristo en esta hora, no todo relacionado a Jesús porque me cogería muchísimo tiempo, pero voy a hablar de la segunda razón por la cual a Jesucristo lo crucificaron. Número uno, porque era un plan trazado por Dios mismo. Y segundo, a Jesucristo lo crucificaron por lo que confesó. Cristo se metía en problemas, por así decirlo, porque Jesús, cuando se igualaba al Padre, cuando utilizaba expresiones que tenían que ver con la deidad, tenía problemas con los judíos. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a ir a la palabra que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 30 y también el 33. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escúcheme bien. Jesús dijo la siguiente palabra o las siguientes palabras. Jesús dijo lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Interesante, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Escúcheme bien. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas se me apedrean? Y los judíos le contestaron a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres te haces igual a Dios. O sea, Cristo siendo hombre, en sus expresiones se hacía igual a Dios. O sea que los judíos entendían el lenguaje de Jesús y las implicaciones que tenía cuando Jesús se igualaba al Padre. Constantemente el Señor se igualaba al Padre y lo vamos a seguir viendo por las sagradas Escrituras. Dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 17 y verso 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Cristo nuevamente con sus expresiones, en esta ocasión dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos entendían que se igualaba al Padre. O sea, Jesucristo utilizaba un lenguaje divino con sus expresiones. Hay otro evento en la Biblia, que lo vamos a ver en esta hora, que se encuentra en Juan capítulo 8, verso 58. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. Escúcheme bien. Antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, eso le volaba la cabeza a los judíos, porque cuando Jesús utilizaba el yo soy, la expresión yo soy, estaba utilizando la expresión que usó el Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, cuando en cierta ocasión el Señor mandó a Moisés a libertar al pueblo de Faraón, y Moisés no encontraba qué decirle a Faraón, y con qué nombre yo me voy a presentar delante de este hombre. Y el Dios Todopoderoso le dice, el yo soy te ha enviado. Y Jesús utilizó exactamente las expresiones del Antiguo Testamento diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Los judíos tenían un dilema y era el siguiente, que Abraham para los judíos era primero que Jesús, porque Abraham era un hombre, se conocía como el padre de la fe, era un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús llegó en el Nuevo. Pero Jesús, llegando en el Nuevo Testamento, en la primera generación, ¿verdad?, de la era cristiana, porque todo se resume en Jesucristo, todo se resume en Jesús. Jesús le dijo a esta gente, porque ellos le dijeron a Cristo, todavía tú no tienes ni 50 años y ya conoces a Abraham. Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, Jesús utilizaba unas expresiones dándole a entender a los judíos que él era Dios hecho carne, y para los judíos eso era inconcebible cuando Jesús utilizaba unas expresiones que se supone que Jesús como hombre no las podía usar, sin embargo las usaba porque él era Dios hecho carne. Ahora, el Señor Jesucristo merece el mismo honor como el que se le da a Dios. El honor que se le da al Padre también se le da al Hijo. O sea, Cristo tiene igualdad con el Padre. ¿Dónde lo dice la palabra del Señor? En Juan capítulo 8, versos 19. Estoy aquí compartiendo este tema en particular. A mí me encanta porque habla de Jesús, y el propósito de este canal es engrandecer la persona de Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 19. Ellos se le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. O sea, conocer a Cristo es conocer al Padre. Servirle a Cristo es servirle al Padre. Hay gente que creen en Dios, los demonios también creen y tiemblan, mi hermano. Pero hay gente que creen en Dios, entre comillas, pero no creen en Jesucristo. O sea, usted le puede hablar de Dios. Ellos escuchan, pues más o menos, te atienden. Pero cuando usted le habla del Verbo, cuando usted le habla de Jesucristo, ponen una barrera. Como que no me hables de eso, no quiero saber de religión. No, pero quieren saber de Dios, pero no quieren saber de su Hijo Jesucristo. Y Cristo dijo que el que lo conocía a Él, conocía al Padre, porque Cristo y el Padre, mi hermano, están en igualdad, en la misma esencia, con los mismos atributos. Por lo tanto, conocer a Jesús es conocer al Padre, mi hermano. Hay gente que no quiere conocer a Dios por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mi Dios Jesucristo. Por lo tanto, conocerlo a Él es conocer al Padre. Ahora, creer en Jesucristo es también creerle a Dios y creer en Dios. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 1? Jesús dio estas palabras hablándole a los discípulos. Dijo lo siguiente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Usted cree en Dios, tiene que creer en Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, se igualaba al Padre con sus expresiones, alabado Jesús. Ahora, el que ha visto al Padre, ha visto al Hijo, o viceversa, debo decir, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 9? Y
Como dato curioso, la mayor parte de los textos que estoy utilizando es del Evangelio de Juan, porque Juan comienza hablando del verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alaba. Sí, porque el discípulo le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo, chico, ustedes saben, palabras puertorriqueñas, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Porque Cristo y el Padre uno son, bendito sea su nombre. Por lo tanto, la esencia del Padre está en el Hijo. Wow. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿A usted le interesa conocer a Dios? Sencillo. Lo que tiene que hacer es venir a los pies de Jesucristo. Creer en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, porque ahí es donde está la vida eterna, en el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús también se conoce, utiliza unas expresiones que también dan a entender, porque ciertamente esa fue la verdad de que Él era Dios. Una expresión que utilizaba constantemente y es, os digo, de cierto, os digo. Jesucristo utilizó mucho este vocabulario porque ciertamente hablaba verdad. Ciertamente era Dios mismo. Las aseveraciones de Jesús eran aseveraciones basadas en su divinidad, en su deidad. Dicho sea de paso, como dije al principio, cada vez que Jesús hablaba y se igualaba al Padre, se metía en problemas. Alaba. Se metía en problemas porque Él se igualaba al Padre. Ahora, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Nadie puede recibir adoración. Si usted adora a cualquier criatura, usted está cometiendo un acto de idolatría. Sin embargo, adorar a Cristo es permitido en la Biblia porque Cristo y el Padre uno son. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cristo se lo dijo a aquella gente, especialmente a aquella mujer samaritana, que la hora viene y ahora es que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Por lo tanto, a Jesucristo también se le adora, mi hermano. Jesús recibió adoración porque postrarse en homenaje es el más grande acto de adoración y veneración que puede realizarse para Dios. Sin embargo, para Jesucristo también se le dio adoración. Cristo recibió adoración, pero no la rechazó ni reclamó. Simplemente la recibió porque Él también es Dios hecho carne. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, verso 2 dice la palabra que aquel leproso que llegó de Jesús se postró ante Él. Se postró delante de Jesucristo porque Jesús es Dios. Escúcheme bien. También el hombre que había nacido ciego después de ser sanado, dice la palabra en Juan capítulo 9, verso 35, y también el verso 39, estoy parafraseando los textos para no cogerme mucho tiempo, dice la palabra que aquel ciego le adoró. Adoró a Jesús, porque Cristo merece la misma adoración que se le da al Padre. Esto es importante porque la gente no entiende, mi hermano, la persona de Jesucristo, la validez que tiene Jesús, Dios con nosotros. Bendito sea su nombre. Los discípulos le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo capítulo 14, verso 32, 33, dice la palabra que cuando ellos estaban en aquella barca y se desató una gran tempestad, dice la palabra que Jesús le habló al viento y al mar, y se calmó y se hizo grande
bonanza. Y dice la palabra que los discípulos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo adoraron. O sea, si usted adora a cualquier hombre, usted está cometiendo un acto de idolatría. Sin embargo, en Cristo no se adjudica dicha idolatría porque Jesús es Dios todopoderoso. Tomás, dice la palabra, que no lo creyó. Los discípulos le dijeron a Tomás, vimos al Maestro, resucitó de entre los muertos. Y el hombre dijo, nah, ¿qué va? Cuando yo lo vea y lo toque, entonces voy a creer en él. Dice la palabra que cuando Jesús se le presentó a los discípulos en otra ocasión, allí estaba Tomás. Y dice la palabra que Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Le adoró. Escúcheme bien. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Jesús no le negó que Tomás le adorara. O sea, Cristo no rechazó la adoración. Al contrario, Cristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, Cristo aceptó la adoración de Tomás, el incrédulo. Entonces creyó y adoró a Jesús. Porque Cristo es Dios con nosotros. Ahora hay un contraste entre Jesucristo y otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, Cornelio el centurión cae a los pies de Pedro y le adoró. Y Pedro le reprenda diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre como tú. Eso está en Hechos capítulo 10, verso 25. Cornelio, Pedro le predicó la palabra, este hombre quedó emocionado, quedó contento, agradecido. Dice la palabra que se le tiró a adorar a Pedro. Y Pedro le dijo, mira mi hermanito, Cornelio, no lo hagas porque yo soy igual que tú. No me adores porque yo soy igual que tú, hombre. O sea, ningún hombre puede venerar ni adorar a otro hombre. Hay gente que son idólatras de los hombres. Se la arrodillan, le besan los anillos, cuando la adoración siempre es para el Dios Todopoderoso. Un contraste entre el centurión que estaba con Pedro, que quiso adorar a Pedro. Pedro rechazó la adoración, pero Cristo cuando se le adoraba no rechazaba la adoración. Ahora hay otro ejemplo en la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra, ante el ángel de Apocalipsis Juan cae a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo que era un consiervo y que Juan debería adorar a Dios. Después que Juan recibió la revelación de Jesucristo, en el libro de que se conoce como el libro de Apocalipsis, dice la palabra que Juan estaba tan emocionado por la revelación que se le tiró para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Bendito sea su nombre. Los ángeles no aceptan adoración, porque el día que un ángel acepte la adoración de un hombre, mire mi hermano, ese día el ángel va a cometer un acto de idolatría, ¿verdad? O el que lo adora comete un acto de idolatría y a su vez el ángel practica o comete ese pecado en ese momento y no va a agradar a Dios. Por lo tanto, los ángeles no reciben adoración de parte de nadie. Dicho sea de paso, hoy en día, pues, el Espíritu Santo es el que está trabajando en las vidas. Rara la vez que haya una manifestación de un ángel para darle un mensaje a alguien en particular, porque ya el mensaje está escrito en las Sagradas Escrituras, pero en la Biblia hay ejemplos de ángeles que se manifestaban a los hombres de Dios, y este era uno, y dice la palabra que Juan trató de adorar al ángel, y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Tenía que adorar a Dios. No aceptó adoración de Juan. Ahora, ¿qué dijeron otras personas de Jesús? Porque no solamente Jesús se daba la autoridad o se proclamaba como Dios mismo, sino que habían otros que hablaron de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses capítulo 9 o capítulo 2, verso 9, debo decir. Capítulo 2, versos 9 al 11. ¿Qué dice la palabra?
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Después que Cristo hizo ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice la palabra que Pablo habló de Jesús de esa forma. Habló de Jesús de esa forma o en esa forma. Habló de que Él era el único que Dios había puesto y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice la palabra en la carta de Tito capítulo 2 verso 13? ¿Qué dijo Tito de Jesucristo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dato interesante, este texto dice que aquella gente de aquella generación estaban aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es el gran Dios y Salvador. Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, ¿qué dice la palabra en Lucas capítulo 3, verso 22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escucharon una voz del cielo después que Jesús salió del bautismo. Escúcheme bien. Y el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma. Escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús todavía no había comenzado o estaba apenas empezando su ministerio, no había hecho ningún milagro, no había hecho prodigios, no había resucitado muertos, no había hecho absolutamente nada dentro de ese contexto, pero dice la palabra que Dios se agradaba de él. No había hecho nada todavía y ya el Padre se estaba agradando de él, porque desde el principio ya Cristo estaba con el Padre y el Padre se agradaba de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria en esta hora maravillosa. Dice la palabra que Pedro también habló de Jesús. Después que Pedro comenzó su ministerio y empezó a crecer en el Espíritu, dice la palabra que Pedro también le habló a aquella gente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36. Le dijo estas palabras después de darle un buen sermón a aquella gente que estaban rechazando al Mesías. Pedro le dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquel que ellos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Señor y Cristo? Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Otros hablaron de Jesús. Miren, mi hermano, y yo me atrevo a hablar también de Jesús y decir que Él es todo en mi vida. Él es todo en la vida del creyente. Él es todo en la vida de aquellos que se acercan a Él. Ahora, ¿qué dijo el escritor de los Hebreos? Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y una vez más, la evidencia es conclusiva. Jesucristo es llamado Dios en las Escrituras. Cristo es llamado Dios en toda la palabra de Dios. Esteban habló de Jesús. Escúcheme bien. Hechos capítulo 7, verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras Esteban hablaba, ¿verdad? Le estaba diciendo a aquella gente lo que ellos habían hecho, que el fundamento era el Mesías, que ellos la habían rechazado. No soportaron la palabra, no soportaron la verdad. Hay mucha gente que no pueden soportar esto, porque esto choca con su vida, chocan con su vida carnal, con su vida pecaminosa. La palabra tropieza, ellos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Chocaron con la palabra, dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor Jesús y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu. Esteban solicita aquí de Jesús precisamente, iglesia, lo que Jesús solicitó del Padre mientras se hallaba en la cruz. Por lo cual Esteban le concede a Jesús las cualidades de la deidad. Cristo en la cruz le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban se lo dice a Jesús. La misma obra que hacía el Padre, la hacía el Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Dice la palabra, en cierta ocasión Jesús fue donde el sumo sacerdote, se lo llevaron preso al Señor, lo llevaron delante del Sanedrín. Allí estaban todos los cocorocos, como decimos acá en el campo, la gente de cuello blanco, los que sabían lo que estaban haciendo, los que conocían la ley y el derecho. Dice la palabra que llevaron a Jesús delante de esta gente. Y el sumo sacerdote le dice a Cristo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más evidencia que esta? Acaba de blasfemar. Una blasfemia. Y lo llevaron a la cruz. A Cristo no lo llevaron a la cruz por las buenas obras, a Cristo lo llevaron a la cruz por lo que confesó. Así que la pregunta ya está contestada en este estudio bíblico, en esta predicación. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Primero, porque era plan de Dios, y segundo, que a Cristo lo crucificaron no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Él se hacía igual a Dios, y para un judío eso era totalmente inconcebible, que un hombre, un judío llamado Jesucristo, se hiciera igual a Dios. ¿Por qué? Porque realmente y precisamente las Escrituras hablan de que Cristo sí era igual a Dios. Por lo tanto, lo crucificaron por lo que confesó. Así que en esta hora me he gozado con esta palabra. Aquí hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Estoy dándole un poquito ligerito en esto. No quiero tomarme mucho tiempo. Pero hay muchas cosas que podemos hablar de Jesús y mucha escritura que no la pude leer en esta hora. Quería ir al grano del tema específicamente en esta hora. Así que te predicó y te habló en esta hora Heriberto Méndez González. Que Dios te bendiga y seguimos adelante escudriñando las Escrituras. Un abrazo en Cristo Jesús, Señor nuestro.